Un breve recorrido por las instalaciones del Hospital Veterinario de la Ciudad de México en Iztapalapa para conocer más sobre él. Silvia, platícanos, ¿en dónde nos encontramos en este momento? En este momento nos encontramos en uno de los 5 quirófanos con los que cuenta este centro veterinario. Y bueno, pues este es un quirófano panorámico en el cual se puede apreciar pues las lámparas, la plancha de cirugía o la mesa que cuenta con un calentamiento para que los pacientes no disminuyan su temperatura durante los procedimientos. Este quirófano lo usan para ortopedias o a veces, como es el más amplio, hay procedimientos que hacemos con el endoscopio, desplazan la torre de endoscopía, que tenemos una que es rígida y flexible, es una maravilla. Ningún hospital, ninguno, más que en España, tienen. Ajá, exacto. Y con ese es como una fibra óptica que entra por la garganta, por el oído, por la nariz, por el recto, por la vagina, por el pene, por donde sea. Y obviamente pueden hacer cualquier tipo de procedimiento. Lo utilizamos mucho para extraer objetos extraños que se hayan comido los perros a través de canastas o pinzas para evitar una cirugía con el tradicional. Este es el área de recuperación de los pacientes que salen de procedimientos quirúrgicos. Esta es la puerta por la que salen de todos los quirófanos. Aquí tenemos la puerta 4, la puerta 5 de los quirófanos. Y cuando los pacientes ya concluyen la cirugía, los desconectan de esa máquina anestesia y los traen aquí para que puedan estabilizar sobre todo su temperatura. Es muy importante que nosotros podamos regular o recuperar rápidamente su temperatura, debido a que los anestésicos, pues bueno, generan una depresión, así como también de sus signos vitales como la respiración o ventilación y la frecuencia cardíaca. Posteriormente, que están recuperados, un poquito más despiertos, se canalizan al área de hospital, donde vayan a permanecer el resto de los días para su recuperación. Ya tenemos el área de cuidados intensivos. Es una de las áreas pues con mayor carga de trabajo, desafortunadamente, por los tipos de paciente que aquí vienen, que son pues por atropellamiento, envenenamiento. Hemos tenido pacientes apuñalados, maltratados, con herida de arma de fuego, intoxicados, en fin, o sea, pues aquí como pueden ver, pues estamos con todos nuestros pacientes y bueno, las doctoras hacen un excelente trabajo en la recuperación de los mismos. Y este es el área de cirugía general, que quiere decir que pues todos los pacientes que no tienen una condición crítica que involucre o merme su estado de salud o su vida, se encuentran hospitalizados aquí. La mayoría los recuperados de cirugías de ortopedia, de cirugías de tejidos blandos. Aquí tenemos estas jaulas, son diseñadas especialmente para la atención de estos animales, de los gatos, ya que entre ellas se pueden llegar a comunicar y además de que los gatos les gusta estar escondidos o les gusta tener un arenero o un lugar privado para poder hacer de sus necesidades. Entonces aquí tenemos la historia de Patricia, que es una gatita que tuvo una fractura en la pelvis y por lo tanto pues fue operada y ya se está recuperando. Este es un centro de diagnóstico a través de rayos X, es digital. Obviamente este es el aparato por el cual nosotros disparamos el rayo. Esta es una mesa que se puede posicionar a altura y moverse sin que nosotros tengamos que estar desplazando al paciente. Es un equipo muy sofisticado que tiene una resolución muy minuciosa, que nosotros, sea un paciente de talla gigante o sea un paciente de talla muy pequeña, podemos ver claramente todas las estructuras y todo lo que nosotros necesitamos ver de manera diagnóstica para dar una mejor opinión y que pueda ser intervenido o que pueda ser tratado en este centro, de acuerdo a lo que el paciente presente. Como se les mencionó, todos los consultorios pasan sus manejos médicos a esta área. Ellos, a través de nuestro sistema de expediente clínico, pueden ver quién es el paciente que sigue para recibir la atención y exactamente a qué es lo que viene. Entonces, ellos son canalizados después del consultorio a esta área, o pueden ser pacientes subsecuentes que vienen a una cita, se ingresan por esta parte del hospital. Y obviamente esos pacientes son recibidos para que nosotros como unidad de manejo puedan hacer las curaciones, vendajes, lavados, etcétera, que por la dimensión o el tipo de herida o el tipo de cuidado que requiera, pues bueno, no los pueden hacer en casa los propietarios, o hay incluso algunos que tienen que ser bajo sedación para que precisamente no se ponga en riesgo
la persona ni tampoco tenga un sufrimiento innecesario la mascota. Pues hemos conocido ya más del trabajo que realiza el Hospital Veterinario de la Ciudad de México en Iztapalapa y también de sus instalaciones. Nos gustaría que diera una invitación a la ciudadanía que quiera recibir algún tipo de atención especializada para sus mascotas. Claro que sí, pues nosotros estamos aquí esperándolos. Nuevamente repito los horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La consulta es gratuita, la vacunación contra la rabia es gratuita, las cirugías de esterilización son gratuitas. Lo único que tienen que hacer es venir y requerir el servicio y pues estamos para servirles. Para finalizar, ¿cuál es la meta del 2017 para el Hospital Veterinario? Para este hospital, pues no solamente es este hospital, sino también ya vamos a empezar con la gestión para la construcción del segundo hospital veterinario y que toda esta ayuda y esta atención especializada para los perros y gatos de los habitantes de la ciudad se multiplique. Doctora, pues le agradecemos mucho toda la información y el recorrido que nos dio. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias.